Desde el punto de vista turístico, visitar Río de Janeiro, donde tuvimos la tremenda suerte de estar en diversas oportunidades, gracias al fútbol, por sobre todas las cosas, es realmente maravilloso. Ver el Corcovado, estar dentro de él, ir a Niterói, una isla paradisíaca, diría yo, frente a Río de Janeiro, es realmente una visita ineludible para todos aquellos quienes nos están viendo y escuchando. Nosotros les decimos que si piensan visitar el cono suramericano, Río es realmente una ciudad, una de las ciudades más increíbles del mundo. Al mismo tiempo, y también desde el punto de vista turístico, el ir a visitar a aquellos que están afavelados. Las favelas son morros, montañas, dentro mismo de Río, donde la gente vive en ranchos miserables, donde la violencia a cada momento está presente, donde los niños nacen sintiendo tiros todo el día, puñaladas, malos tratos, en fin, que hace que esos mismos niños, cuando llegan a la tempranísima edad de 7, 8, 10 años, son verdaderos delincuentes y ellos, por supuesto, no lo saben. Hoy vamos a hablar entonces de la agresividad infantil, de esa agresividad que nosotros vivimos en carne propia allí en Río de Janeiro en más de una oportunidad. Para ello, Juan del Amor Moya, una vez más, buenas noches. Hola Milton, buenas noches. Muchísimas gracias por venir a hablarnos de un tema tan importante, un flagelo increíble a lo largo y ancho del mundo. Pero antes de que nos hables acerca de las teorías, de los factores que hacen que exista esa agresividad infantil, quisiera que nos trajeras una anécdota acerca del cerebro, que tanta gente nos ha hablado acerca de lo que hemos volcado en estas cámaras y de algo que te ha llegado por email. Cuéntanos. Sí. Bueno, pues como te dije, a raíz del programa aquel que hablamos del cerebro, de la mujer y del hombre, pues, hombre, yo creo que se entendió desde el principio que el cerebro de la mujer y del hombre es exactamente igual, pesa lo mismo, la misma cantidad de neuronas y tal, pero efectivamente se procesa de distinta manera. Y me mandaron unos emails, el primero pienso que sería mujer, que ya lo estuvimos leyendo, y después me han mandado un email que yo creo que debe de ser un hombre, pero a la misma vez también da imagen de que, yo no digo que sea así, pero bueno, aquí, de que el cerebro del hombre es más sencillo, menos complejo, y estamos hablando del procesamiento de la información. Fíjate si es sencillo, que me han mandado, dice, reglas masculinas, dice, todas están numeradas con el número 1. Aquí no hay prioridad en las reglas, ni esta es la primera, y es como que este hombre o estos hombres se lo dicen a sus parejas mujeres. Dice, regla número 1, dice, aprende cómo usar el inodoro. Dice, tú ya eres mujer mayor. Dice, si está la tapa arriba, la bajas. Dice, nosotros la necesitamos arriba, tú la necesitas abajo. Dice, tú no nos oyes discutir por qué tú la dejaste abajo. Esa es la regla número 1. Regla número 1. Sábado igual a deportes. Dice, es como la luna llena o el cambio de las mareas. Déjalo estar. Regla número 1. Ir de tiendas no es un deporte. Regla número 1. Llorar es chantaje. Regla número 1. Pide lo que quieres. Vamos a aclararlo de una vez. Indirectas sutiles no funcionan. Indirectas fuertes no funcionan. Indirectas obvias no funcionan. Solo dilo. Regla número 1. Dice, sí y no son respuestas perfectamente aceptables para cualquier clase de pregunta. Fíjate si es sencillo. Regla número 1. Dice, ven con un problema solo si quieres que te ayudemos a resolverlo. Eso es lo que nosotros hacemos. Dice, para encontrar compasión, dice, para eso están tus amigas. Otra regla número 1. Dice, un dolor de cabeza de 17 días es un problema. Ve al médico. Otra regla número 1.
Dice, cualquier cosa que hayamos dicho hace 6 meses es inadmisible en un argumento. De hecho, todos los comentarios se vuelven caducos, dice, pasando 7 días. Porque esto sabes tú que, bueno, suelen hacerlo, ¿eh? Acuérdate que me dijiste, bueno, pues pasados 7 días, caduco. Regla número 1, dice, si crees que estás gorda, probablemente lo estés. Dice, no nos preguntes a nosotros. Regla número 1, dice, si algo dijimos que puede ser interpretado de 2 formas, dice, y una de ellas te hace sentir triste o enojada, siempre quisimos decir la otra. Bueno, otra, dice, regla también número 1, Cristóbal Colón no necesitó preguntar direcciones, nosotros tampoco lo necesitamos. Dice, regla número 1, dice, todos los hombres tenemos vista en 16 colores. El melocotón, por ejemplo, es una fruta. Dice, y nosotros no tenemos ni idea de lo que es el malva. Otra es un poco, me ha dicho mi mujer que no pero la voy a decir. Regla número 1, si algo pica, debe ser rascado. Nosotros lo hacemos. Regla número 1, dice, si preguntamos qué pasa y respondéis nada, dice, vamos a actuar como si no pasara nada. Dice, sabemos que mentís, dice, pero no vale la pena tomarse la molestia. Otra, dice, cuando vamos a algún sitio, absolutamente cualquier cosa que te pongas te sienta bien. ¿En serio? Regla número 1, dice, no nos preguntéis qué estamos pensando, a menos que estéis preparadas para discutir temas como sexo, deportes o coche. Nada más. Regla número 1, tienes suficiente ropa. Regla número 1, tienes muchos zapatos. Regla número 1, estoy en forma. Redondo es una forma. Y por último, regla número 1, dice, gracias por leer esto. Dice, sí, yo sé que tengo que dormir en el sofá esta noche. Dice, pero ¿sabías que a los hombres no nos importa esto? Dice, es como ir de campamento. Yo creo que aquí queda reflejado un poco lo que estuvimos diciendo de la sencillez en el procesamiento de la información del hombre, que es un tópico, lógicamente, estamos de broma, y de lo complejo que es el procesamiento de la información de la mujer. Y realmente, aunque sea broma y sea un tópico, yo tengo que decirte que en mi experiencia docente, hace mucho tiempo, tuve la suerte, yo trabajé dando clase en formación profesional, pero de la antigua, y tenía, por casualidad, un curso que era solo de muchachas, ya tendrían sus 17, 18 años. Bueno, pues era un auténtico problema, no las entendía, no había manera. Sin embargo, donde los muchachos es como si les vieran las intenciones. Pues yo ya les decía, mira, Antonio, vete al servicio que te veo que... Y a lo mejor el que te estaba ya deseando de salir o fumarse un cigarro. Sin embargo, las muchachas, yo las veía como muy complejo lo que ellas buscaban, o le daban muchas vueltas hasta llegar a lo que querían. Y realmente para nosotros a veces es complicado entenderlas. Y para ellas es mucho más sencillo entendernos, pero a la misma vez se complican a la hora de que las entendamos. En fin, entendemos todos que esto es un poco de broma, pero dentro de la broma pues nos vemos también un poco reflejados. Sí, sí. Muy bien. Una reflexión final, entonces, como en muchas películas vemos abajo, cualquier semejanza con la realidad es pura casualidad. Seguro. En fin, sí. Háblanos acerca de cuáles son los factores que influyen para esa tremenda agresividad infantil y las teorías que hay sobre dicha agresividad. Sí, este es un tema serio, muy serio. Incluso la administración lo está, me refiero a la administración en educación, lo está también viendo venir. De hecho, se creó, incluso por decreto, un equipo de orientación específico relacionado con la convivencia. Los factores son múltiples y cada vez se están dando con más, llamémosle, de manera un poco más, tanto grave como en cantidad en las escuelas y desde muy pequeños. Entonces nosotros tenemos que aprender a distinguir lo que es violencia, agresividad con intencionalidad, de la que es una violencia y agresividad, entendámosle, de contacto físico. Si nos damos cuenta, simplemente con observación,
Cuando un crío es muy pequeño, los vemos desde las guarderías, el contacto físico es muy normal. Ellos se empujan, se tiran del pelo, meten la mano en la boca, se tiran al suelo. Ese contacto físico, llamémosle de peleas, es muy normal. Es decir, y además pueden producirse en una clase de infantil de 3 años, de 4 años, 5 años, bueno, al día hasta las 15 y 20 encontronazos, llamémosle, entre los críos. Eso forma parte de la normalidad. Si nos damos cuenta, según se va creciendo en edad, bueno, pues los críos tienen menos contacto físico. Luego llegan a la adolescencia, el contacto es rara vez, es más verbal, los insultos son verbales, y cuando llegamos a la mayoría de edad, es decir, a las personas adultas, muy pocas veces se llega al contacto físico, excepto en casos muy extremos. Y luego hasta incluso respetamos este espacio vital que cada uno tenemos. Hay un espacio, hay una distancia entre personas que solamente nos damos cuenta que nos crea cierta violencia cuando entramos en un ascensor, ¿verdad? Que parece que uno, como es el contacto tan cercano, personas que no nos conocemos, la vista se va arriba, se va abajo, pocas veces se va a la cara, a los ojos de la otra persona. ¿Por qué? Pues porque estamos invadiendo ese espacio íntimo, vital, que todos tenemos. Entonces, entender que depende de la edad, ese contacto físico es mayor o menor, y luego que forma parte de una normalidad el hecho de que de criaturas se puedan tocar, se puedan empujar, se puedan incluso llegar a pelear. Luego, si la cosa es grave, pues habría que hacer, como a veces hemos dicho en otros temas, una línea base, es decir, frecuencia, intensidad y duración, para nosotros poder ver, poder atestiguar, poder razonar que es una cuestión de violencia grave o es una cuestión circunstancial. Es como decíamos, no es lo mismo decirme este nene no se pelea casi nunca, pero cada vez que se pelea le arranca la oreja a un crío. Pues hombre, entonces la intensidad es muy fuerte. Otro le dice, no sé, pero es que continuamente, como decimos, o continuamente, es decir, está empujando y tirando al suelo. Es decir, no es grave porque no produce, pero la frecuencia es tan alta que llama la atención. Entonces, ¿qué factores? Pues, repito, múltiples. Yo te voy a contar unos ejemplos, si te parece. Hay unos factores que yo empecé a trabajar en educación especial hace unos 20 años. Este ejemplo, además, concretamente en un centro que se llama Churra, en el Churra, Murcia, y cuando salí al patio, era la primera vez que yo salía a un patio de un centro de educación especial. Claro, vi todas las sillas de ruedas, vi síndrome Down, vi niños de parálisis cerebral, deficientes profundos, severos, y lo que solemos decir como expresión, a mí se me cayó el alma a los pies, me quedé paralizado. ¿Por qué? Pues porque lo que yo vi allí no semejaba ni por asomo cualquier patio de escuela de niños, pues de algarabía, gritando la pelota, empujándose. No, todo era un silencio, era una quietud que a mí me dejó paralizado. Bueno, pues estando paralizado, de pronto sentí, me dio un niño microcéfalo, me dio una pata en la espinilla que me dejó pasado. Bueno, las lágrimas se me caían, me quedé, pues no lo vi ni venir, era un crío pequeño, es decir, era microcéfalo. ¿Qué significa esto? Pues que por su forma de comunicarse, este nene se comunicaba de esa manera. Ya sabemos, en fin, si quiere otro día podemos hablar más detenidamente, pero bueno, los microcéfalos, pues a veces se comunican de esta forma, que ellos no, violentamente, es decir, agrediendo. Luego ya yo me las arreglé con el crío para hacerme amigo de él, y entonces ya lo que me buscaba era, con señas, para ver si entre los dos podíamos ir contra otro. Pero bueno, lo que quiero decirte es que esto es una causa, llamémosle endógena, ¿no? Es una causa orgánica. Después hay otro tipo de causas. Yo te voy a contar, por ejemplo, dos casos concretos. De infantil, sin decir centro, lógicamente. Yo hace 2 años, una maestra de infantil viene y me dice, mira, tengo un crío de 3 años, era 2 meses que acababa de entrar, dice, y además es que yo le veo la intencionalidad, es decir, pega constantemente, quita las cosas de los demás críos,
les empuja, les tira del pelo, les hace llorar. Dice, y es que es malo. Yo recuerdo que le dije a la compañera, digo, mira que me cuesta, porque claro, un crío de 3 años, ¿cómo puede ser malo? ¿Cómo puede tener intencionalidad? Sin embargo, la maestra, digo, no hables de esta manera fuera de nosotros, porque esto se puede malinterpretar, porque darle intencionalidad a un crío de 3 años parece como grave, ¿no? Sin embargo, yo observé, entré a la clase, observé y parecía de verdad que tenía intencionalidad. Bueno, pues nada, yo llamé a la madre, la cité, estuvimos hablando y el planteamiento que le hice a la madre es lo siguiente. Vamos a ver, tú piensas, tu hijo es agresivo, tu hijo pega, pero además de forma constante, pega y hace daño, y además hace llorar, y tira del pelo, y además daba guantazos, y en fin, agredía, ¿eh? Y claro, para que se cree violencia y agresividad, uno de los que te he comentado es que tiene que haber intencionalidad, porque por casualidad o porque un incidente no sirve. Claro, y yo le dije, no, la mamá dice, no, pues eso a mí me extraña, porque digo, bueno, pues entonces vamos a ver. Yo le dije, entonces puede ser que sea algo genético. O sea, tú piensas que tu crío es malo por naturaleza, y la madre dice, no, que va. No, ¿cómo ve? Digo, pues yo también me creo que eso no puede ser así. Digo, claro, si no es malo por naturaleza, en la escuela no lo puede haber aprendido, porque acaba de entrar. Si lo hubiera aprendido, pues prácticamente todos los de su aula, pero sin embargo acaba de entrar. En la escuela no ha estado, en guardería tampoco ha estado. Digo, entonces, ¿qué pasa aquí? Claro, la madre, después de hablar, tal, en fin, de esa entrevista familiar, pues había unos comportamientos del padre, que luego, claro, cuando hablas más detenidamente, la mamá, también otra frase hecha, baja del burro, y entonces se da cuenta de que hay comportamientos en la casa que el crío ha aprendido. Es decir, lo que allí pudimos detectar es que ese crío había aprendido por modelado que para llamar la atención, para conseguir pues juguetes, o estar en el sitio que le gustaba, o salir al recreo, o el prestarle atención a la maestra, pues la fórmula era pegando. ¿Por qué? Pues porque lo había aprendido. Lógicamente, hablando con la madre, hablando con el padre, pues ya vimos que había algunas conductas, unos comportamientos con el crío que tenían que resolverlos, tendrían que cambiarlos, porque el crío estaba aprendiendo que esa era una forma normal de comportamiento y de relacionarse. Entonces, Juan, y ahora te voy a hacer otra pregunta que me viene a la mente, está un poco enrabado con lo que nosotros decíamos al comenzar esta entrevista, en el hecho de que aquel niño carioca son los de Río de Janeiro, mucha gente dice la selección carioca, no, la selección carioca existe, sí, pero es la selección de Río de Janeiro, la selección de Brasil es la selección brasileña. En fin, esos niños que veían que sus padres, teniendo ellos 2, 3, 4 años, agarraban un caño, o sea, agarraban un revólver para salir a buscar dinero y víveres, ellos lo encontraban como algo natural y aprendían que con ese revólver iban a conseguir. Pero una pregunta que me parece que es importante para el televidente. Hay muchos niños, Juan, que son hiperactivos. Ahora, el hecho de ser hiperactivo puede traer como consecuencia el que también sea agresivo. Pues no tiene por qué, no tiene por qué. Lo que pasa es un niño hiperactivo, que se le suele llamar déficit de atención e hiperactividad. ¿Por qué? Porque mira, la hiperactividad, que es algo que complica tanto a padres como a profesores, claro, es un niño que, lo que solemos decir, no se puede estar quieto. A veces, bueno, decíamos, tiene el baile de San Vito, ¿no? Decía, es que, vamos, tiene azogue, no sé si esa palabra la conocen o no. Bueno, pues son criaturas que no pueden materialmente estarse quietos. Claro, ¿qué problema ocasionan estos críos? No ya con los padres y con los maestros, sino con los mismos compañeros. Los mismos compañeros los suelen rechazar.
pero no porque sean agresivos, sino porque como son críos que no se pueden estar quietos, críos que te cogen el bolígrafo, críos que te rompen el estuche porque ya no sé abrirlo, sino que lo abren deprisa. Luego también son críos que tienen problemas para asumir las reglas del juego. O sea, cuando ya son van creciendo y empiezan a hacer juegos de equipo que hay que respetar unas reglas, estos críos no respetan las reglas porque no pueden. Entonces son críos que son rechazados, pero no porque sean agresivos, sino porque te ponen nervioso, tanto al compañero como al padre, como al maestro. Críos que además tienen a veces hasta incontinencia verbal. Siempre hablan, se mueven, rompen, en fin, son críos, y luego claro, esto les provoca también un déficit de atención, un déficit atencional, porque tampoco pueden mantener la atención mucho tiempo. Entonces, claro, ¿qué hay que hacer con ellos? Pues primero trabajarles lo que es ese déficit de atención. Las actividades, tú no puedes darle una actividad que le dure media hora, porque claro, en media hora no lo aguanta, ni estar sentado siquiera. Entonces no son críos que sean de por sí agresivos. El déficit atencional y la hiperactividad no tiene por qué ir asociado a la agresividad y a la violencia. La agresividad y la violencia es decir, hay una intencionalidad de hacer daño, tanto físico como psíquico. Es decir, hay como un hasta goce interno de ver cómo sufre la otra persona, el otro igual o el adulto. Y entonces hay de muchos tipos, lo que te comentaba yo antes, hay teorías activas, que llamamos activa y reactiva. La activa es la que piensa que esa agresividad, esa violencia, son unos impulsos internos que no los puede controlar. Esas son las teorías más bien psicoanalíticas. Y luego está la teoría que estamos hablando relacional, reactiva, que es por modelado, que es tanto por los padres como incluso por la televisión. La televisión, Milton, induce por las películas, por cómo se defienden, incluso por los programas estos que verbalmente se insultan, y eso provoca que haya un modelado. Y hay un detalle importante. En las películas, cuando se induce a la agresividad y a la violencia, y quien lo hace es el bueno, es decir, las películas, por ejemplo, de vaqueros, están los buenos y los malos. Siempre a priori, porque luego en la realidad habría que ver quién es el bueno y quién es el malo. Pero vamos a ver, los malos siempre han sido los indios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos han dicho que eran los malos. Los pobres estaban allí antes que los vaqueros. Pero bueno, nos dijeron que eran los malos, y ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues cuando la agresividad es del bueno, que es el vaquero, es el que con el que te identificas, es el blanco, es el que va vestido, bueno, ya no nos vestimos igual. Bueno, pues cuando la agresividad la aplica el bueno, pues se repercute más en el crío que la ve. Es decir, al estar justificada, entre comillas, repito, pues ese niño aprende más a ser agresivo que cuando la agresividad la aplica el malo. Es curioso también eso. Luego en los padres exactamente igual. A veces, ¿cómo educamos? Es decir, como haciendo un símil, ¿no?, de los andaluces, he dicho más de 300 millones de veces que no sea exagerado. Es mentira, ¿no? Porque tú eres el exagerado, porque 300 millones de veces, pues es igual, traducido a lo que estamos hablando. Es decir, claro, si tú a tu hijo, pues por H o por B, lo ves que ha roto un plato y le das un guantazo, pues lógicamente no tiene eso sentido. Claro, no tiene sentido. Primero, que no le debes de pegar, pero segundo, estás aplicando una técnica que le está reforzando la agresividad. Tus dos hijos, imagínate que un crío está jugando uno con la pelota y llega otro y empieza a llorar y a gritar y a insultar al hermano que quiere la pelota, y entonces llegas tú como el papá, ¿no? Y le dices, pero hombre de Dios, le dice al que tiene la pelota, ¿cómo no le dejas la pelota a tu hermano? Juega con él. Pues no te das cuenta, eso es lo normal, ¿verdad? Parece normal. Y lo hacemos. Sin embargo, ¿qué le estamos enseñando al que ha gritado, al que ha llorado, al que ha pataleado? Le estamos enseñando que cada vez que llore, patalee, insulte a su hermano, pues entonces nosotros vamos a actuar, vamos a intervenir y vamos a decir, pero déjale la pelota, hombre, déjasela. Claro, esa es una forma de reaccionar normal, pero le estamos enseñando que el ser agresivo va a tener una repercusión. O lo contrario, no lo sé, una hija que la tienes estoy inventándome ahora, en un tobogán, y hay un crío que le quita el tobogán
Y luego vas y eres capaz de decirle, mira, a la hija, mira, la próxima vez que te lo quite, lo que tienes que hacer es darle, claro, que le estás enseñando. Estás enseñando a defenderse internamente, ¿no? Pero por otro lado le estás enseñando que esa es la situación que tiene que repetir cada vez que quiera conseguir algo. Luego, la misma incongruencia nuestra como padres, que es la que te he comentado yo antes, como puedes premiar unas veces una actitud agresiva y otras no. Tú te dedicas al deporte. Imagínate que, no sé, pues mi hijo ha sido agresivo con su hermana y yo le castigo. Pero si juega a fútbol y ha sido agresivo con un contrario, pues le digo, ole, muy bien, ahí está, sí señor, con la próxima vez es que, bueno, pues eso somos un poco incongruentes, esa incongruencia que le estamos transmitiendo, que la violencia, que la agresividad, pues tienes que usarla para conseguir algunos fines. Muy bien, Juan. Nos han quedado una cantidad de cosas en el tintero. Yo creo que con 2 entregas no va a alcanzar, van a ser lo menos 3. No hemos hablado de los instrumentos que nosotros usamos para evaluar esa agresividad. No hemos hablado tampoco de por qué se castiga, cómo se controla ese castigo a esos niños, cómo podemos prevenir, bueno, una cantidad de temas sobre la agresividad que pensamos entonces que en una segunda entrega y no la última, no sé si te parece a ti, podemos seguir hablando acerca de este tema. Pues sí, porque luego también, no se me olvide o lo apunta, por si se me olvidara a mí, hay ciertos cuadros a nivel de salud mental, que también merecería la pena, porque claro, estas criaturas pues tienen la culpa, entre comillas, porque hay conductas antisociales, hay, en fin, síndromes que están tipificados en el DSM-4 como problemas de salud mental. Ahí está, por ejemplo, la conducta negativista desafiante, que también son conductas agresivas, pero ya tienen que tratarse no con unas terapias, llamémosle, normales, entre comillas, sino ya tienen que ser tratados por psiquiatría, tienen que ser tratados como problemas de salud mental, que también deberíamos de tocarlos, si te parece. Muy bien, me parece que todo lo que nos traigas, todo lo que nos traes siempre es importante. A ustedes decirles entonces que muy pronto tendremos la segunda entrega sobre agresividad infantil y somos reiterativos. Si este programa les agradó, dentro de 7 días y 7 noches nos volvemos a reencontrar, Dios mediante, aquí en esta misma casa. Hasta entonces.